días. Como siempre, contentos de reunirnos en la iglesia y poder, pues, yo quería empezar con un salmo que yo creo que muchos lo conocemos o lo hemos leído alguna vez, hemos reflexionado sobre él, el Salmo 90. El Salmo 90 y el capítulo 12. Aquí vemos un salmista dirigiéndose a Dios en oración diciendo: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, ¿no? Y a veces yo creo que muchos en algún momento de nuestra vida, yo me acuerdo en estos tiempos atrás, en lo de la pandemia, o a veces cuando ves las noticias de alguien que ha pasado por una enfermedad grave o estaba a punto de morir y ese tipo de cosas que a veces vemos y ves que la gente a veces reflexionan y dicen: me he dado cuenta de cuántas cosas no perdemos, ¿no? Que la vida es muy corta y no perdemos muchas cosas en tonterías y ahora me he dado cuenta que me tengo que poner en las cosas más importantes, o a veces escuchas estas cosas, ¿no? Pero aquí me gusta esa salmista porque dice: enséñanos, es algo de esta necesidad, es consciente de que vivimos en una sociedad donde continuamente nos quiere llevar a estar fuera de las cosas de Dios, estar fuera de lo importante, estar fuera de lo que es imprescindible, de lo que realmente necesitamos, ¿no? Y dice: enséñanos de tal modo contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y la sabiduría es algo que tiene que traerlo Dios al corazón. Es algo que Dios mismo tiene que traer a nuestro corazón. Porque es lo que te digo, a veces podemos reflexionar y hasta darnos cuenta que hay cosas que no nos sirven para nada, que hay cosas que no tenemos por qué estar enredados en ella y todo eso, pero aún así lo hacemos, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces lo que falta en el corazón realmente es la sabiduría que viene de parte de Dios, que nos hace realmente ser, pues, poner en práctica, por obra, lo que hay, ¿no? En nuestra vida. Santiago nos decía: si a alguno le falta sabiduría, hablando de los cristianos en su persecución, que estaban en un momento de dificultades, que ese momento es cuando el dolor parece que se magnifica de tal manera de que parece que no puedes pensar en nada más, pero él dice ahí: gozaos, ¿no? Y dice: si a alguno le falta sabiduría, ¿qué? Pídasela al Señor, y Él da, al que pide se la da, ¿no? Yo a veces digo, todas las cosas que Dios es, el Señor no es Señor, de que para recibirla tenemos que hacer ¿qué? Pedírsela, ¿sí? Orar, pedirla, ¿eh? Y ahora sí pregunto: ¿sabemos orar? A lo mejor la mayoría decimos: sí, sé orar. Pero yo quería solamente leer un versículo en Marcos, el Evangelio que escribió Marcos, y capítulo 11. ¿Qué hablamos de esta sabiduría que necesitamos realmente en la práctica? Y si yo me pongo delante de Dios y necesito orarle y decirle: Señor, yo necesito que tú traigas sabiduría en mi corazón, ¿no? Pero me venía este versículo, ¿no? Dice en 11:25: y cuando estéis orando,
perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos perdone vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras ofensas. Y a veces Jesús, en otro lugar también, en Mateo y en Lucas nos enseña, dice, pedid y ¿qué? Y se os dará, buscad y hallaréis, llamad a la puerta y se os abrirá. Y dice, así que todo lo que queréis que hagan los hombres con vosotros, haced, ¿no? También, ¿con qué? Con los demás. Y ves cómo Jesús siempre, en la hora de cuando decimos yo sé orar, pero ¿y cómo es tu relación con los demás? ¿No? Ves que Jesús le da siempre mucha importancia, ¿no? Y a veces tenemos que pararnos y cuando nos ponemos delante de Dios, y cómo es mi relación con mi prójimo, cómo es la relación que tengo con los demás, ¿no? Porque Jesús siempre es como daba una clave ahí, ¿no? Y aquí nos dice, cuando os ponéis a orar, perdonad, ¿sí? Perdonad, ¿no? Y eso también eso tiene que ver de la sabiduría, ¿no? Perder el tiempo ¿no? Tú imagínate, pasa la vida realmente sin perdonar, es perderte muchas cosas de Dios, muchísimas, ¿eh? Es pasar la vida y realmente lo esencial, lo que realmente va a beneficiar tu alma, lo que te va a satisfacer tu alma, es perderlo, ¿eh? Es perderlo, ¿no? Yo quería pues animar con eso, ¿no? De poder pensar por un momento ahora cuando estamos en la alabanza, en la adoración, lo que Cristo hizo, pues cómo Cristo me perdonó a mí, ¿no? ¿Qué es lo que hizo por nosotros? Y poder abrir nuestro corazón y ser capaces de decir, perdono, ¿sí? Amén. Bueno, pues buenos días a todos. Bienvenidos, como siempre, a los que venís también por primera vez. Dios es siempre el mismo, ¿eh? Nosotros no, ¿eh? A veces no somos los mismos siempre, pero buscamos ser el mismo. Pero a veces no lo somos, por nuestro carácter, por nuestras debilidades, por nuestras emociones mal sujetas o mal controladas, pues no siempre somos los mismos, pero bueno, el fruto del Espíritu nos hace tener una templanza, nos hace tener un espíritu afable, misericordioso, donde Dios se agrada de este tipo de hijo, ¿verdad? Los que tenemos algún hijo, sobre todo si tienen más de uno, ya veremos que no todos son iguales, y a todos los hemos criado ¿cómo? Igual. Pero no todos los hijos son iguales. Pues en el cristianismo podíamos poner casi también esta comparación. No todos los hijos de Dios somos iguales, en el sentido de que somos personas diferentes, tenemos caracteres diferentes, gustos diferentes, motivaciones diferentes, pero al final de todo lo que Cristo nos pide es que seamos uno con Él. Dice, aprended de mí. Y cuando ya aprendemos de Él y solo nos fijamos en Él, al final vamos adquiriendo ese carácter, ese espíritu, ¿no? Correcto, delante de Dios, delante de los hermanos y delante del mundo, que es de lo que se trata. Bueno, basta la introducción, pero la verdad que yo venía con mucha ilusión también, ¿ves? Las ilusiones existen, no la magia ni el ilusionismo que te hace querer ver lo que no hay. Bueno, pues el hombre somos así, de fáciles de engañar muchas veces, estamos en otro... Pero la ilusión por ciertas cosas existe.
Y a veces nos ilusionamos, sobre todo ya los cristianos que ya tenemos que hemos madurado y vamos caminando ya solo con la mirada bien firme, bien fija en el Señor, pues tenemos nuestra ilusión está en Jesús, en nuestro Señor. Y el mensaje que quiero compartir hoy con vosotros lo he titulado Vamos a mirar las manos de Cristo. ¿Sí? ¿No hemos oído ya un canto? ¿Habéis atendido así a un canto que ha dicho algo de esto? Cuando miro las manos de Cristo, dice, ¿a quién veo? ¿Que el nombre de quién veo? Yo quiero ver mi nombre. Quiero ver mi nombre. Porque ahí es la muestra de que el Señor murió por mí. Y este es el mensaje de hoy para mí. Tenía ilusión de, quiero hablar de las manos de Jesús en este contexto. Porque Jesús no solo es manos, es un ser completo. Y bueno, más o menos todos tenemos un pequeño conocimiento acerca de estas cosas. Pero las marcas de las manos de una persona muchas veces dice mucho. Cuando alguien enseña sus manos, en algunos podemos ver, pues es un hombre que está trabajando duro. Yo le daba ayer la mano al hermano y ¡guau! Dura, de trabajar. Y dices, bueno, pues hay una característica, ¿no? Y así, hay manos más suaves, más, que seguramente que se dedique, bueno, pues a teclear un ordenador o es un artista o algo de esto, ¿no? Pero sus manos nos dicen mucho. Las manos de Cristo es algo muy, muy importante. A sus discípulos vamos a ir leyendo de que les dijo esta misma cosa y les dejó un mandamiento. Mirar mis manos. ¿Por qué? Mirar mis manos. Hay un motivo por el que lo dice. El entendimiento que tenían sobre que el Mesías, el que había de venir, Jesucristo, el Señor, no tenían el entendimiento bien claro acerca de esta situación. Y ellos creían que el Mesías venía a reinar en su pueblo. ¿Correcto esto? Lo vamos a leer. Pero el Señor no vino, la primera vez de la primera venida de Cristo no vino a reinar. ¿Correcto? ¿Lo entendemos? Vino a dar su vida por la humanidad. Por tanto, tu nombre, el nombre de toda la humanidad, atrás, hacia adelante, están escritos en las manos de Cristo. Y esto hay que entenderlo. Y esto ojalá que se compungiera nuestro corazón y pudiéramos decir, Señor, que a veces qué reacciones, qué carácter, qué pérdida de tiempo, cuando mi nombre está escrito en tus manos porque diste la vida por mí. Hoy soy salvo. Hoy soy salvo. Entonces, bueno, para mí es un mensaje precioso. Sobre todo Javi se va a gozar mucho porque tiene una canción preferida que es la que hemos cantado. Cada uno tenemos nuestra canción casi preferida y pues bueno, ese es un gran mensaje. ¿Sí? Vamos a ir con todo esto al Evangelio según Lucas y en el capítulo 24 y en el versículo 36 en adelante. Luego el coro nos va a cantar una canción que a mí me gusta mucho, ¿ves? Cada uno tenemos ahí nuestra canción. Y bueno, yo me acuerdo que en la radio, cuando yo era pequeño y ponía a mi abuela la radio, había un programa que se titulaba
Bueno, no me acuerdo. Lo he dicho, pero no me acuerdo. Creía que me iba a acordar, pero no me acuerdo el nombre. Pero decía que quiero que esta canción, ¿no?, dedicársela a mi tía, que es su cumpleaños. Yo no sé si os acordáis, programas de estos antiguos. Y hoy pues yo he hecho una petición, no por radio, sino por teléfono, a Peso, en este caso. Digo, sé que te sabes esta canción, si puedes cántala cuando terminemos de predicar el Evangelio. Y es mi canción preferida, ¿sí?, que tiene que ver con esto. Entonces, vamos a leer la Escritura 24:36. Sí. Sí, bueno, la historia que nos cuenta del camino de Maús, los discípulos que iban en el camino de Maús, es un poco larga, pero nos vamos a ceñir al 36, ¿bien? Dice que mientras ellos aún hablaban de estas cosas, dice, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Y esto tiene un sentido, ¿eh? A veces en cada país o en cada, no sé, vamos a decir en cada país, tenemos una forma mejor de saludarnos. No era una forma de saludar, ¿eh? Aunque luego Pablo usa esta salutación, paz, ¿eh? Cuando lo dijo Jesús en este momento era por algo, porque Él en la cruz habilitó la paz de Dios con los hombres. Entonces, cuando dijo esto, era para recordarles que Él les dijo antes de partir. Él les dijo antes de partir. Dice, yo tengo que marchar. La paz que yo os doy no es como el mundo la da. No es como el mundo la da. Y estas palabras a veces que se nos olvidan, de repente en un momento, una situación X, aparecen. Y el Espíritu Santo nos las recuerda. Y nos hace recordar un momento determinado. El momento que le hizo recordar es que ya se lo había comentado, que ya se lo había dicho, que yo tengo que irme, que se pusieran en paz con Dios. Entonces, todo tiene mucho sentido. En la Biblia no hay nada sin sentido. No hay nada desordenado ni descolocado, ¿vale? Si hiciéramos una panorámica o una meditación más extensa, podríamos ir pasando por cada pasaje y hay tanto que decir, tanto que aprender para luego poderlo comunicar, pero no es el caso hoy tampoco. Entonces tenemos que seguir leyendo, nos quedamos con esto. Paz a vosotros. Se les acercó y le dijo, paz a vosotros. Ahora dice entonces, dice que espantados y aterrorizados, dice, pensaban que veían espíritu. Pensaban que veían un espíritu. Dice, pero él les dijo, dice, ¿por qué estáis turbados? Y viene a vuestro corazón estos pensamientos. Dice ahora, mirad mis manos y mis pies. Dice que yo mismo soy. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. No os asustéis, les dijo. La situación es una situación muy concreta, ¿vale? Dice, palpad y ved. Dice, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, dice, como veis que yo tengo. Dice que diciendo esto les mostró las manos y sus pies. Se las mostró a estos dos. Dice, y como todavía ellos de gozo, dicen, no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces les dieron parte de un pez asado y un panal de miel.
Y él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo, dice, estas son las palabras, dice, que os hablé. ¿Ves? Esto ya se lo había hablado a ellos, se ve que se habían olvidado y ahora explicamos por qué. Dice, estando aún con vosotros, dice que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Quiere decir, aquí había una situación muy concreta. La tradición judía de enseñanza decía que la resurrección de alguien podía ser, pero tenía que ser antes de los 3 días. Si no, ya empezaban a dudar de cómo ha sido esta vuelta a la vida. ¿Ves? Entonces, la misma tradición no les daba a poder entender bien a lo que Cristo vino. Dice, parece algo incongruente, ¿no? Algo que no es normal. Si han pasado 3 años con Él, ¿cómo es que todavía no entendieron? Pero así son las cosas. Muchas veces estamos reunión tras reunión, culto tras culto, enseñanza tras enseñanza, y no logramos entender de verdad el plan. ¿Por qué? Nuestros motivos no son los motivos de aquí, pero hay seguramente otros motivos. No entendemos el plan. Y empezamos a conocer a un Cristo teológico, mental, un Cristo intelectual. Está bien, pero hay que darle lugar al Cristo vivo. Y ahí es cuando empezamos a entender, ¿verdad? ¿A qué vino? ¿Por qué vino? ¿Y por qué está mi nombre escrito en sus manos? Entonces, esta falta de entendimiento de la profecía escrita ya en Isaías y demás, 53, no la tenían bien entendida. Y ocurrió que surgió incredulidad. Decía, es que llevamos hace 3 días que el que creíamos que era el Mesías ha partido y no le vemos. Y ya empezaron a dudar si realmente fuera él el Cristo. ¿Ves? Porque la tradición, lo aprendido, lo que es, pero no es, tomó el lugar de un corazón abierto y de un entendimiento claro. Muchas veces es que no logramos llegar a ese punto y podemos pasarnos años y no entender ciertas partes fundamentales de la salvación que Cristo dio en la cruz. Y es totalmente fundamental. Le tengo que dar el paso a mi corazón y a mi mente de un Cristo vivo. Vivo, porque si no está todo en mi mente, está todo aquí, es algo intelectual. El Cristo teológico, hay un cierto conocimiento, pero yo necesito, tú necesitas al Cristo vivo. ¿Vale? Hemos empezado leyendo en el 36, dice que mientras ellos aún hablaban, entonces para enterarnos bien y darle bien un contexto amplio a lo que estamos hablando, hay que leer atrás. Y atrás es versículo 13, y nos empieza a contar toda la situación. Iban en el camino, se fueron de Jerusalén, iban desanimados, esto y aquello, no entendieron y se iban. Pero en un momento determinado se les presenta el Señor, dice, no soy un espíritu, el Señor había resucitado. 3 días. Estos 3 días, en más de una situación de resurrección, aparece. ¿Os acordáis de alguna? Lázaro. ¿Os acordáis? Que Jesús dijo, voy a esperar. Dice, Señor, si es que ya han pasado 3 días y el cuerpo va a oler mal. ¿Por qué hacía eso Jesús? Porque había una tradición judía de doctrina, de enseñanza, que decía antes de los 3 días. Pero dice, pues para que se manifieste la gloria de Dios. Que yo puedo resucitar a alguien que en vuestra tradición creéis
que esto es así, pero no es así, porque yo soy el Cristo vivo. Soy el Cristo vivo, ¿vale? Vamos al Evangelio de Juan, según Juan, en el capítulo 20. Y en el versículo 27 encontramos este pasaje, yo creo que bastante conocido. (20:27). Conocéis, ¿no?, la incredulidad de Tomás, ¿no? Es un pasaje que está casi bueno, universal no creo, pero sí bastante conocido. Nos cuenta en el 27 y dice, luego dijo a Tomás, dice, pon aquí tu dedo, mira mis manos. Y ahí, en estas dos situaciones, a sus discípulos estableció un mandamiento. ¿Puedes hacer tuyo este mandamiento? ¿Crees que es necesario que hagamos nuestro este mandamiento? Si miramos con fe a las manos de Cristo, ¿qué vemos? Si por un momento tuviéramos 2-3 segundos en pensar en esta situación y decir, si yo miro las manos de Jesús, ¿qué es lo que veo? ¿Qué situación veo? ¿Qué es esta situación? ¿Qué es para mí? ¿En qué me beneficia? ¿Por qué tengo yo que mirar eso? Miles de preguntas se te pueden pasar por la cabeza. Pero aquí estableció, dice, mira mis manos. Tomás, tu incredulidad viene por una falta de entendimiento, en este caso. Era el tiempo de esta situación, de una falta. No habéis entendido la profecía. Yo no vine a reinar y a sacaros del gobierno opresor de los romanos. Yo no he venido a eso. Un día, mi segunda venida, sí que vendré y reinaré en justicia. Pero este no era el caso. Dice, Tomás, mete tu dedo. A veces lo usamos como algo muy banal, ¿no? O muy ligero, la situación de Tomás. Pero ¿cuántas veces nosotros, verdad? Puede llegar a nuestro corazón y decir, creo tanto las cosas de Dios o me cuesta. ¿Cómo trato, cómo las recibo yo? ¿Con fe? ¿O las recibo en mi mente, que se olvida, que me queda un registro en mi intelectualmente, aquí en mi mente? ¿Cómo la recibo? Pues la quiero recibir, en vez de con incredulidad, dice, escuchar la palabra con fe, creyéndola. Tomás fue Tomás y él formaba parte de los discípulos de Jesús. Tomás, yo no he venido aquí a esto, yo he venido a dar la vida por ti. Y por ti, por ti, por ti, por ti, por todos y por toda esta humanidad. ¿Cómo es posible que en sus manos coja tantos nombres, tantas personas? ¿Cómo es posible tanta incredulidad en cuanto a la vida de Cristo en la cruz, que me habilitó el ponerme en paz con Dios? ¿Cuánto necesitamos esto? ¿Sí? Dice, métela en mi costado, tu mano en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces dice que Tomás respondió y le dijo, Señor mío y mi Dios. Se rindió. Por eso yo creo que este mensaje, si tenemos un corazón dispuesto o queriéndolo orientar acerca a Cristo, nos va a pasar lo mismo. Señor, perdóname. Mi Señor y mi Dios. ¿Verdad? Gracias por haberme llamado y extender tu mano porque yo estaba perdido. Porque las manos de Dios son milagrosas, poderosas, es sanidad, es creación.
Y vamos a ver todo este tipo de cosas de las manos de Dios, porque Cristo es Dios. ¿Sí? Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Pues dice, bienaventurado los que no vieron y creyeron. Bueno, aquí podemos estar nosotros, ¿no? Los discípulos vieron y mucha gente vio al Señor de la manera física. Unos caminaron muy cerca de Él, otros tantos, muchísimos, caminaron no tan cerca de Él, pero había unos especiales, vamos a decir, que caminaron muy cerca de Él, aprendiendo de Él. Y aún así, Tomás, mete el dedo en mi llaga. Eso es fuerte. Si lo entiendes, es muy fuerte. Como cristiano, decirnos, mete el dedo en mi llaga. ¿Te has olvidado de que yo te rescaté? ¿Te has olvidado de lo que yo hice por ti? ¿No crees que yo puedo salvar tu vida? ¿No crees que es mejor ser cristiano, un seguidor de Cristo en esta tierra y hacer la voluntad de Dios que andar perdido? Yo he extendido mi mano hacia ti, que no se te olvide. Es lo mismo, mete tu dedo, mete tu mano en mi llaga. Mejor ser creyente, no aquí, sino aquí. Y nuestra vida cambia. El Señor, como dije, extendió su mano al perdido. ¿Y qué hizo con él? ¿Y qué hace con él? Transformarlo. Eso es un milagro. Porque sus manos, cuando las miro, me hablan de milagros. De milagros. ¿Vale? Teniendo estos dos versículos como cabecera del mensaje y acordándonos de cuál es el contexto, podemos desarrollar un poquito más algunas cosas. Dejo este apunte y continúo con lo que he dicho ahora. Las marcas de Cristo son marcas que han quedado para la perpetuidad. ¿Entendemos esta palabra? ¿Por qué lo sabemos? Vamos al último libro, pensamos. ¿Os acordáis? ¿Por qué lo sabemos? Porque es Apocalipsis y ya ha pasado el tiempo nuestro, ya está en el tiempo final. Y dice, y vi a un cordero como inmolado. ¿Qué quiere decir esto? Con las marcas de que ha sido sacrificado. O sea, sus marcas son marcas a perpetuidad, perpetuamente. Y cuando entremos en la eternidad, los hijos de Dios, le veremos y le veremos de esta manera, con sus marcas. O sea, ¿es importante o no es importante? Si esto llega hasta ese tiempo final, tiempo de eternidad, para algo tendrá que servir esto. En nuestro tiempo, que todavía no hemos llegado y estamos ahí luchando contra el mundo, contra nuestros deseos y todo esto. Mira sus manos. Intenta ver dónde está mi nombre. Encuéntrale. Porque dice que si buscarás, hallarás. Si tú buscas tu nombre en sus manos, en su llaga, el Señor te lo va a hacer ver. Y vas a quedarte perplejo. Dice, ahí está mi nombre. Ahí está mi nombre. ¿Por qué tanta religión? ¿Por qué tanto sinsentido como cristianos? Cuando mi nombre ya está escrito ahí. El Señor ha dado la vida por mí y por ti. Estamos libres. Estamos libres. Ahora lo que hay que tener una concordia, vamos a decir, sino yo creo que un poco más, con una palabra un poco más, una comunión con el prójimo hermano y con el prójimo no hermano. Y cuando consigamos eso de una manera correcta, esto va a hablar de que tú y yo tenemos una comunión con nuestro Señor,
Cuando hay una comunión con Cristo, un acercamiento tan profundo con Él, el resto funciona. A veces mejor, a veces peor, pero hay comunión entre los demás, ¿verdad? Bueno, seguimos, que es lo que dijimos, ¿no? En el capítulo 5, versículo 6, viene el versículo de Apocalipsis. Bien, esto ya hemos hablado, nos habilitó para tener la paz con Dios. La enemistad que hay con Dios, el hombre es enemigo de Dios por nacimiento, está en una enemistad. Aunque digan, no, yo toda la vida he creído en el Señor, yo he oído esas cosas y digo, sí, de una manera intelectual, una manera tradicional, vale, pero ¿ha cambiado tu vida? ¿Hay algo diferente? ¿Sientes un milagro en ti? ¿Lo sientes? Entonces has creído bien. La enemistad con Dios, dice, por causa del pecado y la apertura de la gracia. La cruz es fundamental. La apertura de la gracia. Dice que cambia el trono de juicio en un trono de gracia. Acercaos, ¿no? ¿Conocemos esta porción? Acercaos ¿a dónde? ¿Al trono de qué? De gracia. ¿Ves? La cruz habilitó que pudiéramos entrar al trono de gracia, a donde el Señor gobierna, pero no para juicio, sino para el perdón, para expiación, para restauración, confiadamente, creyendo, no dudando. Tengo la cruz de Cristo, las marcas de que Cristo pagó por mí. Mi nombre está ahí escrito. Miro sus manos y veo muchas cosas. Lo mismo que hemos dicho, mira las manos de una persona y dices, este hombre está en esto o en aquello. Pues lo mismo, las manos de Cristo, su trabajo. Y eso que estuvo 30 años trabajando con su padrastro, José, en una carpintería, también tendría sus manos bien curtidas de trabajar, porque no había ni cepillos eléctricos, ni nada de esto. Era todo a mano. Sus manos también estaban curtidas como hombre, Jesús. ¿Sí? Ahora, bueno, vamos a leer un versículo. Pon un momento Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2. Porque de la palabra de Dios es donde sale el pensamiento. No sale de mi mente y busco a dónde viene, cómo adaptarlo a la Biblia. No funciona así. Funciona al revés. Ahora dice en el 1, dice justificados, perdonados. Dice pues por la fe tenemos paz. ¿Ves? Habilitó la paz con Dios. Para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que dijo, mira mis manos. Dice, por quien también, dice, tenemos entrada por fe a esta gracia. ¿Ves? A esta gracia, la paz y la gracia, él dice, el cual estábamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esta es nuestra vida. Nos gloriamos, tenemos entrada, tenemos la paz con Dios. Hemos sido justificados. ¿Por qué? Porque Él pagó por nosotros. Entonces ese es base y fundamento de la vida cristiana. Ahí es a donde recae y donde comienza el poder, ¿verdad? Un día pasar la eternidad en el cielo. Donde comienza una transformación
imposible para el hombre, pero posible para Dios, que necesitamos para agradar a Dios y para vivir en este mundo en medio de lo que vemos todos. La violencia que hay en nuestro corazón, eso tiene, como cristianos, eso tiene que empezar a desaparecer. El Cristo vivo, no el Cristo teológico, el Cristo vivo, hace una obra de transformación. Nos da esa capacidad de regalo, es una de las riquezas de Dios, que nos la pone a nuestra disposición, riquezas. Cada uno sabe qué riquezas busca, pero para vivir en este mundo hacen falta este tipo de riquezas. Poder de Dios, para que nuestra vida sea totalmente diferente a lo que antes éramos. ¿Sí? Vamos a hacernos esta pregunta. ¿Cómo podemos apreciar, o qué podemos, mejor dicho, no cómo, qué podemos apreciar o ver cuando miramos por la fe las manos de Cristo? Creo que esto ya es parte del mensaje que hemos ido hablando. Pero ahora me hago una pregunta. Con todo este contexto, con estos cuantos versículos, me hago una pregunta y me digo, ¿qué puedo apreciar? Dice, cuando miro con los ojos de la fe, con fe, creyendo las manos de Cristo. Salvación, más. Amor. Eso es manifestación de la gracia. Noemí. Y si nos soltáramos un poco, echaríamos un rato, tendríamos un buen rato de decir, esto es lo que veo en sus manos. Esto es lo que veo en sus manos. Pero yo apunté unas cuantas cosas. Fíjate esta cuestión. Aprecio unas manos creadoras. Esto es doctrina. Creadoras. Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo 3. Lo buscamos en nuestra Biblia. Y ponemos este versículo como base de estas preguntas. Y decimos, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea que las manos de Cristo son manos que crean. Dice, bueno, ¿qué crea en mí? Habla de cosas creadas, yo soy parte, tú eres parte de la creación de sus manos, ¿sí o no? ¿Entendemos esto? ¿Ves? ¿Qué crea en mí? Muchas veces tenemos una canción que dice, crea en mí el nuevo corazón. Las manos de Cristo, no en sí. El hecho de la cruz es unas manos que han creado lo que vemos a nosotros y por medio de él nuestra salvación. No es una cosa menor. Acordaos de esto, tener presente siempre esto. Mira a las manos de Jesús. Sin él nada fue hecho. Fíjate, vamos a ir a un libro antiguo. No se sabe con certeza que es Job el autor, pero redacta muy bien la vida de Job. Entonces vamos a este libro y en el capítulo 26, capítulo 26 del libro de Job, versículos de 7 al 14. Y dice,
Estamos en este punto, mirando las manos como manos creadoras. Dice, Él extiende el norte sobre el vacío. Imagínate esta imagen. Dice, cuelga la tierra sobre nada. Medita en esto. Los científicos quebrándose la cabeza, dice, ¿cómo puede ser de que la Tierra y todos los astros tengan tal equilibrio, esté todo tan organizado en el universo, como que en el vacío de la creación hay unos planetas, y vamos a decir el nuestro, a donde vivimos, a donde Dios nos puso, ¿ves? Dice que en el vacío puso la tierra, sus manos, creadoras. Dice, ata las aguas de sus nubes, y las nubes, dice, no se rompen debajo de ellas. Dice, Él encubre la faz de su trono y sobre Él existe su nube. Extiende su nube. Dice, puso límite a la superficie de las aguas, hasta el fin de la luz y de las tinieblas. Las columnas del cielo tiemblan y se empapan de su represión. Él agita el mar con su poder y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Su espíritu adornó los cielos. Su mano, que dice, creó la serpiente tortuosa. He aquí, estas cosas, dice, son solo los bordes de su camino. ¿Qué quiere decir con todo esto? Que todo lo que hemos leído, que para nosotros es tremendo, toda la creación, el universo, todo lo que podemos ver con nuestros ojos y con la tecnología y demás, ahora resulta que Job ya había escrito, inspirado por el Espíritu Santo, dice que esto solo es el borde. Para Dios, sus manos son infinito. ¿Sí? Segundo, esto dice, vemos cuando miro y aprecio unas manos milagrosas. Manos milagrosas. Dice, sus manos actúan sobre la naturaleza. ¿Por qué? Porque la creó. Porque sin Él nada fue hecho y todo lo hecho sin Él no existiría. Por esto mismo, dice que Él puede actuar sobre todos los elementos de la naturaleza que Él creó. ¿Ves? Ahí vemos las tempestades, cuando la multiplicación de los panes. Bueno, este tipo de milagros que para nosotros es increíble, por eso nuestra palabra que tenemos es milagroso, es sobrenatural. No podemos alcanzar a entender ni a ver, pero esto Cristo lo hizo, porque sus manos son de este tipo. La enfermedad en salud. Vamos a leer 2 versículos. Evangelio según Lucas, capítulo 5. Y versículo 13. Comienza así y dice que entonces, extendiendo Él su mano, le tocó. Habla de un leproso, diciendo, quiero, sé limpio. Si queremos, necesitamos darle un poquito más de contexto y habría que leer un poquito más adelante, pero habla de la sanidad de un leproso, que le dijo, Señor, si quieres, sáname. Y le dijo, quiero y puedo. Quiero, dice, sé limpio. Y al instante dice que la lepra se fue de él. Y él le mandó, dice, que no dijese a nadie, sino le dijo, dice, muéstrate a los sacerdotes y ofrece, dice, por tu purificación y demás. ¿Qué está diciendo? Estaban todavía bajo la ley de Moisés. Y cuando había una sanidad
o una sanación, como queramos decirlo, había que presentar lo que había pasado a las autoridades religiosas de ese tiempo, para que ellos comprobaran y dieran el visto bueno. Entonces Jesús no se quiso saltar ese punto. Dice, tú estás sano, ves. No se lo digas a nadie, ves a donde tienes que ir y da este testimonio al pueblo, porque el pueblo está bajo la ley y sobre todo estos preceptos que se habían establecido de parte de Dios, que cuando hubiera esto, dice que ellos tenían que dar el visto bueno. Quiero decir, a lo que nos atiene y el mensaje, dice que sus manos, dice, quedó libre de la lepra. Por tanto, podemos ver qué es lo que aprecio yo en las manos de Jesús. Sanidad. Y me dice, la enfermedad por salud. Si vamos 3 capítulos más adelante en el mismo Evangelio, según según Lucas, y en el versículo 54 también conocemos esta historia, pero a lo mejor no reparamos porque no le hemos dado el contexto que estamos hablando. Capítulo 8, versículo 54. Ahora dice, el tema es la hija de Jairo, yo creo que es conocido. Dice, mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Dice, entonces dice que su espíritu volvió. Su espíritu había partido. ¿Por qué? Ya lo sabemos, porque su cuerpo estaba allí, sin vida. Se separó su espíritu y su alma de su cuerpo, que se llama muerte. Entonces su espíritu volvió, dice, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diera de comer. Dice, y sus padres estaban atónitos. Dice, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Aquí encontramos 2 veces que dice, no se lo digáis a nadie. Parece un poco extraño, ¿no? Cuando ahora lo que nosotros siempre queremos es anuncia las maravillas de Cristo. No te calles. Pero claro, aquí estaban en otra situación y no podemos dudar de cuando Dios hace algo es porque hay un motivo. Si le dijo no vayas, no muevas, es por algo. Pero ahora nosotros dice, ve y cuenta las maravillas de Cristo. Vive las maravillas de Cristo. Estamos en la enfermedad cambiada por salud. Y la última cosa en este sentido tiene que ver con de muerte a vida. Evangelio de Juan, capítulo 10. Capítulo 10 y versículo 27. Hay como un encabezamiento que ya sabéis que no tiene que ver nada con la escritura original, que dice los judíos rechazan a Jesús, pero leemos en el versículo 27, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Ahora dice el 28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie, ahora que dice, el que está en manos de Dios no va a ser arrebatado. Nadie nos va a poder quitar de las manos de Dios. Nadie. De su amor, de sus manos. Sus manos son algo muy concreto, que es lo que estamos hablando. Nadie las puede arrebatar de sus manos. Si somos cristianos, ¿verdad? Y cometemos errores, el error no está en que Cristo nos ha soltado de su mano, sino que yo me he apartado, me he enfriado, me he ido a un lado, he olvidado que estaba en las manos de Dios. Y sufro unas ciertas consecuencias. Por supuesto, todas las decisiones que tomamos tienen consecuencias. Pero yo quiero atenerme a este versículo y quiero tomarlo y lo tomo con fe, creyéndolo y poniéndolo en práctica. Y yo les digo, les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Cuando dice arrebatará quiere decir
quitarlas, boom, de improviso. Nadie puede engañar a Dios. Nadie. Si alguien viene a hacer algo al descuido, como a veces usamos esta palabra, no va a poder, porque Dios lo sabe todo. Y sabe quién viene por delante y quién viene por detrás. Por eso el desaconsejar que no vivas una doble vida es algo fundamental. Porque a Dios no se le puede engañar. Aférrate a las manos de Cristo. Dice, porque de sus manos nadie nos puede arrebatar. 29 y terminamos aquí. Dice, mi Padre, dice que me las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces dice, yo y el Padre uno somos. Estamos en las manos de Dios, estamos en las manos de Cristo, uno somos. Nadie nos podrá arrebatar. Nadie, dice, ni la muerte ni la vida, nadie nos puede separar del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni lo porvenir, ni los ángeles, ni las potestades, nadie. Porque estamos en las manos de nuestro Señor. ¿Sí? Pues esto es lo que percibimos y muchas cosas más que ya hemos dicho, que podéis cada uno personalmente ampliar este mensaje. Y vamos descubriendo estas cosas de las manos de Jesús. Pero como algo fundamental es que tiene sus marcas perpetuas. ¿Eres discípulo de Cristo? ¿Seguidor de Él? En el año 2025 existe. Existen los seguidores, los discípulos de Cristo, existen los cristianos verdaderos. Existen. Por tanto, nadie te podrá arrebatar. Ahora una recomendación para la Iglesia. Necesitamos recuperar la imagen de Cristo. Si Cristo está siempre en mi boca, si Cristo es el al que yo proclamo, ¿sí? Recuperar la imagen de Cristo es un gran desconocido en la Iglesia, aunque parezca que no. Aunque la Iglesia parezca que siempre está en las cosas de Dios y demás, nuestra Iglesia actual, para muchos, es un gran desconocido. ¿Por qué lo sabemos? Por nuestros hechos, por nuestra actitud, por nuestra desidia, por nuestras carencias, por nuestras faltas. Pero aquí lo que dice Cristo, anima a la Iglesia. Anímala, que miren mis manos, porque es de tanto ánimo como cuando tomamos la cena del Señor. Es de tanto ánimo mirar las manos de Cristo, me hace recuperar la imagen verdadera de Cristo. Alguno a lo mejor es cristiano, pero a lo mejor nunca miró en este punto las manos de Jesús y sabe que fue clavado en la cruz. Y sabe que por la cruz yo soy salvo. Pero hay algo ahí, que es lo que hemos querido introducirnos hoy ahí, en las marcas del Señor. Si nos olvidamos como creyentes, de verdad, y a veces parece que el creyente ya está por encima ya del incrédulo, de tal manera que nunca le pasa nada. No es tanto así. Estamos a una distancia porque estamos en Cristo Jesús, pero tan cercanos al que no cree que podemos vivir con Él, evangelizándole, contándole sus maravillas, viviendo como matrimonios. Cristo es nuestro Señor. Él es la tercera cuerda que no parte, la cuerda de 3 cordeles, que nunca parte. Fuerte, ¿sí? Que no se nos olvide que Él nos sostiene. O que a veces creemos que nos sostenemos como cristianos porque oramos, ¿no? Porque leemos la Biblia,
porque venimos a la iglesia, sí, hay un cierto sostenimiento de nuestra vida espiritual, pero al fin de cuentas, al fin de todo, ¿sabéis quién está al final? El Espíritu Santo, el Señor, es el que sostiene a la iglesia. Que no se nos olvide tampoco que Él es el que edifica su iglesia. La edifica, la hace madurar. Entonces, por eso se necesitan maestros, pastores. Estos dones, estos servicios, estos ministerios, porque el Señor ahí encuentra el canal para edificar su iglesia. Y una más es el que Él es, que no se nos olvide, la esperanza de gloria. Si un creyente pierde esperanza, pierde mucho. Pierde muchísimo. Recuerda este mensaje, recuerda también este último consejo. No te olvides de que Cristo es nuestra esperanza de gloria. De gloria. Necesitamos milagros, hermanos. Los que no sois hermanos, los milagros existen, ¿sí? Y a veces los buscamos en los que conocemos bíblicamente grandes milagros, como cuando se abrió el Mar Rojo, y de este tipo de milagros, pero hay milagros. Y los milagros son de otra manera, pero no los logramos ver como milagros. A veces los miramos como ha sido el esfuerzo de este. Y este es que es más bueno que yo. Y ahí vemos todo el milagro. Eso son cosas de hombres. No es así. Necesitamos milagros en nosotros como el que hemos visto y seguiremos viendo. Y por favor, mira bien, porque estos milagros están ocurriendo. Es el de que se extiende su mano, y ya lo hemos dicho, al perdido. Esto es un milagro. ¿O es algo que yo decidí? Hay gente aquí que ha oído por primera, segunda vez, un poquito tiempo, lo que es el Evangelio, las cosas de Dios. Son puras verdades. Y yo también pensaba, dije, bueno, pues cayó este teléfono o a dónde dirigirme, y creí que lo había hecho yo y demás. Pero un día, cuando Dios te habla, te dice, tú ahí no tenías ni el conocimiento ni el entendimiento, sino que he sido yo que he extendido mi mano hacia ti, que estabas perdido en tus pecados, en tus delitos, en los pozos donde te habías metido por causa de que estabas lejos de mí. Y te he transformado y te quiero transformar. Estas son palabras de una base firme cristiana. El hombre no se puede transformar a sí mismo, ni cambiar. Se puede ir a la ciudad y luego a la otra y luego a la otra. Se puede cambiar de vestido, de peinado, de trabajo, lo que quieras. Se llaman cambios. Pero lo que Dios da es un cambio como el que vemos en otros. Dice, dice, no veas si mi vecino no veas cómo era. Subía por la escalera y es que le temía, menudo. Dice, pero yo no sé qué le ha pasado, que ahora es otro. Es otra persona. Dice, es que esta me da los buenos días. ¿No? Esas cosas ocurren en la vida cotidiana. Pues esa transformación muchas veces no es que esté tomando una medicación, sino que su vida ha cambiado. Espíale un poquito el domingo y verás a dónde va, a la iglesia evangélica. Y ha encontrado a Cristo. Y ese es el milagro primero que hay que buscar. Y podríamos hacer otra apreciación. ¿Cuánto tiempo hace en este año que hemos sentido alguna intervención de parte de Dios? En este año, en estos tiempos atrás, hay un periodo, vamos a poner, de 3 meses para atrás, 4 meses. ¿Has sentido la intervención de Dios en tu vida?
Eso es un milagro. ¿Has notado? Apunta esto también el que está apuntando, o si tiene buena memoria. Esta intervención de tal manera que has notado que endereza tu senda. ¿Has notado alguna vez como cristiano, yo lo digo como plan retórico, ¿no?, que el Señor ha enderezado tu senda? ¿Que ha orientado tus pasos? ¿O cuánto hace que no sentimos esta intervención o esta orientación de parte de Dios? Él está dispuesto a orientarnos nuestros pasos en cada momento, nuestras sendas. Yo te digo, meditemos en estas cosas. Muchas veces vemos la tristeza que produce la palabra de verdad en la gente y como que le hace dolor. Pues entrégate a Cristo, te está llamando, porque esa tristeza puede venir de parte de Dios, puede venir de su parte. Y esa tristeza dice que nos lleva ¿a qué? A salvación, a salvar nuestras almas, a vivir salvos en esta tierra. ¿Sí? Amén. Que no se desvíe mi alma, que tras cosas vanas no se eleve mi corazón. Que soy